Buenísimo, la clase de hoy es sobre Jesucristo, es decir, es la más larga de todas las clases y la más importante de todas las clases. Porque, bueno, acá eh, empieza en el Catecismo de la Iglesia Católica, empieza en el número 422 y termina en el 690, me parece, algo así. A ver. Sí. 682, o sea, son 260 puntos. Es una de las clases más largas. Entonces, yo quiero empezar leyendo eh, una, las primeras partes, la primera parte, ¿no? Los primeros puntos, que son muy lindos porque nos hablan de cuál es la buena noticia y en qué consiste la buena noticia. ¿Vieron cuando los ángeles se aparecen a los pastores y le anuncian, ¿no es cierto?, la buena noticia que nos ha nacido un niño, ¿no? Bueno, entonces empieza así, el punto 422 del catecismo dice: al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. Bueno, entonces la buena nueva, la buena noticia es que Jesucristo, el Hijo de Dios, se ha hecho hombre, se ha encarnado, el Verbo se ha hecho carne, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? Nada, no pasó nada, sí. Bueno, entonces, dice, nosotros creemos y confesamos que Jesús de Nazaret, nacido judío de una hija de Israel, en Belén, en el tiempo del rey Herodes, de oficio carpintero, muerto, crucificado en Jerusalén, bajo el procurador Poncio Pilato, durante el reinado del emperador Tiberio, es el Hijo eterno de Dios hecho hombre, que ha salido de Dios, bajó del cielo, ha venido en carne, porque la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Bueno, entonces esto hace referencia a estas palabras del Evangelio de San Juan, ¿no? Dice San Juan en su Evangelio: en el principio era el Verbo estaba en Dios, el Verbo era Dios, por él fueron hechas todas las cosas, sin él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. Y un poquito más adelante, dice San Juan: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos visto su gloria, ¿no? Entonces nos está hablando de esta misma persona que, así, que tiene, podríamos decir, como que ha sido engendrado dos veces, una cosa insólita. Ha sido engendrado desde toda la eternidad por el Padre y ha sido engendrado en el tiempo de María Virgen, por obra del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, entonces es muy interesante porque, como dice Jesús, en el Evangelio dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Entonces San Agustín comenta, dice: permaneciendo junto al Padre, porque Él es el Verbo eterno del Padre, Él es la verdad y Él es la vida. Haciéndose hombre, Él se hace el camino. Él se convierte en el camino para llegar hasta la verdad y hasta la vida, ¿no? Se dice, qué buena cosa, dice San Agustín, saber, digamos, cuál es la verdad y saber cuál es la vida. Pero de todos modos, necesitamos saber también cuál es el camino. ¿Para qué nos serviría, digamos, saber que existe la verdad o que existe la vida si nosotros no sabemos cómo alcanzarla? Y entonces nos dice, por eso Jesús nos dice antes, nos dice: yo soy el camino para llegar hasta la verdad y para llegar hasta la vida. Y por eso dice San Agustín, nosotros tenemos que ir a través del Verbo hecho carne, tenemos que llegar hasta el Verbo que estaba en el principio en Dios, ¿no? Jesucristo, al encarnarse, o lo que hace el Verbo al encarnarse, es traer ese mundo divino, nos lo viene a traer a nosotros, los seres humanos, ¿no? Siempre se habla de lo que se llama la kenosis. Kenosis es un término griego, ¿no?
que traducido significa abajamiento. O sea, Dios no deja de ser Dios, no abandona su condición divina, pero adquiere nuestra misma condición. No es que se hace como si fuera un hombre, sino que se hace hombre verdaderamente, ¿no? Y entonces, ¿por qué hace eso? Y hace eso porque quiere enseñarnos cómo es Dios. Pero nosotros, para transmitir algo, tenemos que utilizar el lenguaje que utilizan las personas a las que nosotros les queremos hablar. Si ustedes hablan en un idioma y yo les hablo en otro idioma distinto, entonces, aunque yo quiera comunicarles algo, no se los voy a poder comunicar porque hablamos lenguajes distintos. Entonces, yo lo que tengo que hacer es averiguar el lenguaje que ustedes hablan. Por eso quiero que ustedes hablen. para que así yo conozco cuál es el mundo de ustedes, ¿no es cierto? Cuáles son las terminologías y los modos de pensar que ustedes tienen. A mí siempre me ha gustado mucho una anécdota que escuché. Era un cura que lo habían invitado a una casa, ¿no? En esa casa había un bebé, y entonces el cura se quería hacer amigo del bebé, se quería acercar al bebé, pero no sabía de qué manera hacerlo, ¿no? El chico estaba empezando a caminar, ¿no? Recién estaba empezando a caminar. Bueno, entonces la madre se dio cuenta de que el cura no tenía ni idea de cómo acercarse al bebé, cómo hacerse amigo. Y entonces le dice, usted, si se quiere acercar al chico, haga lo que yo le digo. Primero, dice, lo primero que tiene que hacer es sentarse ahí en el suelo y ponerse a la misma altura. Siéntese ahí en el suelo. Entonces el cura iba... Entonces le dice la madre, a ver, ¿usted tiene algo que le llame la atención al chico? Entonces el cura que fumaba agarró el encendedor y, bueno, prendía el encendedor y lo volvía a apagar, lo volvía a prender, lo volvía a apagar. Bueno, y no sé, la madre le tiró 2 o 3 tips así, ¿no es cierto? Como para que... Y el chiquito miraba, ¿no? El chico iba mirando, y después de varias de estas cosas así, de hacer lo que la madre le decía, el chiquito en silencio se levanta, se va a su cuarto y vuelve de su cuarto con un camioncito. Se sienta y pone el camioncito ahí en el medio frente al cura y se sienta, ¿no? Y entonces, claro, ya estaban empezando a tener un lenguaje común, ¿no? O sea, este cura había conseguido meterse un poquito en el mundo del juego, en el mundo de lo que al chico, de lo que era su vivencia, la vivencia del chico. Y al poquito tiempo el chico se levanta de nuevo, va otra vez al cuarto, trae un soldadito, pone el soldadito ahí y se quedan ahí mirando. Bueno, ya tenían un modo de comunicarse, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué? ¿Cuál es el...? Evidentemente Dios se encarna para salvarnos, ¿no? Para redimirnos de nuestros pecados. Eso está clarísimo, ¿no? Por nosotros los hombres y por nuestra salvación, envió a su Hijo al mundo. Dios envió a su Hijo al mundo para salvarnos de nuestros pecados, ¿no? Para redimirnos. Pero también para traernos ese mundo divino. Ese mundo divino nos lo tiene que traer a nosotros y nos tiene que hablar en el lenguaje en el que nosotros entendemos. Por eso, él hace lo mismo que hizo este cura, o sea, se olvidó que era una persona que había estudiado mucha teología, ¿no? Y se puso a la altura de eso. Yo me acuerdo, cuando yo me ordené de cura, primero fueron 10 años que me la pasé estudiando, ¿no? Primero hice 40 materias de Derecho, después hice 20 materias de Filosofía, 40 materias de Teología, una tesis de Derecho Canónico, y mi primer auditorio fueron chicas de primera comunión. No me servía. Todo lo que había estudiado, toda digamos, tuve que aprender quién era la Barbie. O sea, cuando aprendí quién era la Barbie, entonces ahí empecé a tener un lenguaje común, ¿no es cierto?, con estas chicas. Bueno, Dios hace lo mismo con nosotros. ¿Cómo hace Dios para que lo invisible, para que nosotros veamos lo invisible? Dios
A Dios nadie lo ha visto jamás, decía San Juan, ¿no? El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Él nos lo ha mostrado. Por eso también Jesús dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. O sea, el catecismo dice una cosa preciosa también acerca de la encarnación, que Dios se encarna para acostumbrarse a estar en el hombre, para acostumbrarse a estar con el hombre, para hablar el lenguaje que hablamos los hombres, ¿no? Él se hace hombre porque por amor a nosotros, sin duda, ¿no es cierto? Pero no le importa, hay una frase de la epístola Filipenses que es preciosa, dice, que Dios, que al encarnarse, no consideró como un tesoro codiciable aparecer en su forma de Dios, sino que se humilló a sí mismo y se hizo hombre, ¿no? Por esto Dios lo exaltó y le dio un nombre que está sobre todo nombre, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, digamos, como que Dios no deja de ser Dios, pero renuncia a la gloria que le corresponde, ¿no? ¿Para qué? Para acercarse a nosotros, ¿no? Entonces, los padres de la Iglesia lo dicen con mucha frecuencia. Dice, Dios, sin dejar de ser Dios, se hace hombre, para que el hombre, sin abandonar su condición humana, sin embargo, pueda ser semejante a Dios, para que el hombre pueda hacerse como Dios. El objetivo es que nosotros seamos semejantes a Dios. Y para eso Dios empieza haciéndose semejante a nosotros. Bueno, entonces, es muy interesante cómo continúa esto, los siguientes puntos, porque habla de cómo el cristiano lo que tiene que hacer fundamentalmente es vivir con Cristo y lo que tiene que hacer es anunciar a Cristo, ¿no? El punto 425 dice, la transmisión de la fe cristiana es ante todo el anuncio de Jesucristo para conducir a la fe en Él. Desde el principio, los primeros discípulos ardieron en deseos de anunciar a Cristo. Y cita, ¿no?, una frase de los Hechos de los Apóstoles, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Los primeros, San Juan también, ¿no?, dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que nuestras manos han tocado acerca del verbo de vida, eso es lo que nosotros anunciamos, ¿no? ¿Por qué? Porque los apóstoles son los que han sido testigos de esa vida de Jesús. A mí me gusta mucho unas palabras de San Pedro. San Pedro, después ya de la resurrección, dice, es necesario que alguien ocupe el lugar que ha dejado Judas, ¿no? Judas, al traicionar al Señor, al entregarlo y al traicionarlo, deja libre ese puesto dentro de los apóstoles, ¿no? Entonces dice, es necesario que elijamos a alguien de entre los que hemos comido y bebido con el Señor. Copante. O sea, ¿por qué? Porque los apóstoles hablan de lo que ellos han vivido. Ellos han visto al Señor, ellos, como Tomás, que pon el dedo en el lugar de los clavos, pon la mano en mi costado, ¿no? O sea, ellos han tocado el verbo de vida. Bueno, entonces, esos son los testigos. Así es como se transmite la fe en el Señor, ¿no? En la medida en que nosotros estamos como metidos en Él, en la misma medida en que nosotros vivimos la vida de Cristo, en esa misma medida nosotros también lo vamos a transmitir. Entonces, sigue diciendo, ¿no?, el punto 426, en el centro de la catequesis encontramos esencialmente una persona, la persona de Jesús de Nazaret. El Papa Benedicto XVI
ha insistido en varias oportunidades que el cristianismo no es primordialmente una doctrina. El cristianismo no es primordialmente un código de conductas. El cristianismo primariamente, en primer lugar y por sobre todas las cosas, es el seguimiento de una persona divina, que es el Verbo encarnado. Es decir, por supuesto que efectivamente después Jesús nos va a decir, hay estas cosas son verdaderas y estas cosas son falsas. Nos va a enseñar, nos va a conducir hacia la verdad. Está claro que también nos va a conducir hacia el bien. Pero la fe cristiana empieza no por el tema de la moral o por el tema de la doctrina, sino que empieza fundamentalmente por el seguimiento de Jesucristo. Fundamentalmente consiste en eso. ¿Cómo hago yo para que no me siga? Estoy intentando cerrar WhatsApp, Josefina, pero no lo consigo. ¿Cómo puedo hacer? Fue a la página, al Google Chrome y cerró Vuelvo al Google Chrome, sí. y Ahí cierre la está. página de WhatsApp. Y acá dice WhatsApp ya, pero a No, ver, pero no hay que cerrar sesión, simplemente cierre la pestaña. la pestaña, ok, ahí está. Ahí cerré la pestaña, espero que. A ver, ahora vuelvo. Ahí estamos. Espero que haya dado resultados. Seguí las indicaciones, ¿eh? Gracias. Bueno, entonces, y entonces en el centro de la catequesis está Cristo, ¿no? Catequizar es descubrir en la persona de Cristo el designio eterno de Dios. Se trata de procurar comprender el significado de los gestos y de las palabras de Cristo, los signos realizados por Él. El fin de la catequesis es conducir a la comunión con Jesucristo. Solo Él puede conducirnos al amor del Padre en el Espíritu y hacernos partícipes de la vida de la Santísima Trinidad. Entrar en la vida de Cristo es entrar en la Santísima Trinidad, ¿no? José, vos hoy me leías una frase, ¿no? ¿La tenés ahí? ¿La tenés escrita? Sí, A ver, léela y porque me puede servir como punto de partida para desarrollar esta idea. dale. Era del guión que les pasamos para leer. Dice, el Hijo de Dios comunica a su humanidad su propio modo de existir en la Trinidad. Así, en su alma como en su cuerpo, Cristo expresa humanamente las costumbres divinas de la Trinidad. Está. Bueno, entonces, me acuerdo haber leído en un autor espiritual, habla de las personas que salen de su propio país, los que emigran y que se van a un país distinto del suyo, dice, y cuando van al país al que llegan, llevan sus propias costumbres, ¿no? Nosotros, por ejemplo, le debemos a los italianos la pizza y el helado. Espectacular. Si los tanos no hubieran traído la pizza, el helado y la pasta, nosotros seríamos otra cosa distinta, ¿no? O sea, bueno, entonces le debemos a ellos. Bueno, aquello, a los irlandeses y a los escoceses les debemos las gaitas y el whisky, o sea, muchas cosas, ¿no? O sea, la gente trae, ¿no? De sus países, trae sus costumbres, ¿no? Entonces, lo que decía este autor es, bueno, ¿qué hace Jesucristo? Bueno, Él trae lo que ha visto junto al Padre. A ustedes los he llamado, no los he llamado siervos, sino que los he llamado amigos, porque los servidores no saben lo que hacen sus amos. Pero yo a ustedes los he llamado amigos porque yo a ustedes les he contado todo lo que yo he vivido junto al Padre. Es decir, ¿qué es lo que... No salió esto, che, José, ¿viste? Siguen saliendo los anuncios. Bueno, Quizás simplemente bajó la pestaña y no la cerró. bajé la pestaña y no Tiene la que apretar cerré. la cruz en la página. ¿Eh?
Tiene que apretar la X. Google Chrome. En, En la X de WhatsApp. Arriba de todo, sí, donde están las solapas, poner la X, la cruz, y cerrar la página. La de arriba. Sí. Web WhatsApp. Cierro web WhatsApp. Cerré la web WhatsApp. No sé si cerré todo el WhatsApp. No sé cómo es el tema. Bueno, vamos a intentarlo. Lo más probable es que continúe. Pero, a ver, ¿qué tal? Pará, no, otra vez. A ver. A ver si ahora me funciona. Puede ser que ahora funcione. Bueno, entonces, Jesús trae a este mundo, ¿no es cierto?, aquellas cosas que él ha vivido junto al Padre. Entonces, lo que él ha recibido del Padre, él nos lo entrega a nosotros. Entonces, ¿qué sé yo? La misericordia, la ternura, la bondad, la sabiduría, todo lo que él ha recibido, fundamentalmente el amor, ¿no es cierto? Que Dios es amor, y esto es la vida trinitaria, es precisamente esa corriente de amor que se da entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, bueno, eso mismo es lo que él ha venido a traer al mundo. De manera tal que él, conociéndolo a Jesús, nosotros conocemos al Padre y conocemos al Espíritu Santo. El que me ve a mí, ve al Padre, ¿no? El Padre y yo somos una misma cosa. Queremos enterarnos de quién es Dios, vamos a ver qué es lo que hace Jesucristo, ¿no? O sea, ¿de qué manera entramos en el mundo de lo invisible? Entramos a través de la humanidad de Jesucristo. Por eso es tan importante, ¿vieron? Conocer, qué importante es conocer la doctrina, es decir, aunque ya decía que no es fundamentalmente el cristianismo no es fundamentalmente una doctrina, pero es también una doctrina. O sea, nosotros tenemos que saber que Jesucristo es verdadero Dios y que Jesucristo es verdadero hombre. Y que no hay dos personas, una persona divina y una persona humana, sino que hay una sola persona que es divina, y esa sola persona es de naturaleza divina y de naturaleza humana. Parece este, como un trabalenguas, pero en realidad él, cuando se hace hombre, no deja de ser Dios. Y cuando y el ser Dios no le impide, el ser Dios verdadero no le impide ser hombre verdadero. Pero no son dos personas distintas, sino que es una sola, es la misma persona que es a la vez Dios y hombre. Bueno, entonces, todas estas cosas a lo largo de los siglos, algunas personas las han ido interpretando mal, ¿no? O sea, hubo al principio gente que negó que Jesús fuera un hombre verdadero. Hay una herejía que se llama la herejía de los docetas, que dicen, en realidad, bueno, Jesús no era un hombre verdadero, era Dios, pero solamente tenía la apariencia de hombre, no era hombre verdadero. Su carne no era carne verdadera, su inteligencia no era inteligencia verdaderamente humana. Bueno, o sea, pensaban que sí, que era Dios, pero que no era hombre. Entonces, sería tremendo que eso, porque entonces quiere decir que de alguna manera él como que nos engañó. Si él no es hombre verdadero, no nos sirve como modelo, no nos sirve como ejemplo, no nos sirve como un ejemplo para imitar. Él haría todas las cosas y podría hacerlas porque es Dios, pero no nos hubiera dado un ejemplo de cómo puede un hombre vivir de esa manera, si él no fuera un hombre verdadero. Nosotros lo podemos imitar porque lo que él hace, lo hace con su condición humana, ¿no? Entonces, está muy interesante cómo, por ejemplo, la Gaudium et Spes, que es uno de los documentos más importantes del Vaticano II, nos habla y nos dice, ¿no? Jesucristo trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, amó con corazón de hombre, ¿no? Se hizo igual a nosotros en todo, menos en el pecado.
Entonces, porque ahora algunas personas dicen, bueno, acá, si Jesucristo era hombre, entonces quiere decir que tenía también todos los pecados que tienen los hombres, ¿no? O sea, bueno, era un hombre, entonces te aseguro que tal cosa y tal otra, que no son las cosas más buenas y las mejores, sino que, pero bueno, seguro que también, no, él no tenía pecado. No tenía pecado y no podía tener pecado, porque su condición de Dios verdadero hacía que él estuviera imposibilitado de tener pecado. Lo que sí podía hacer era, como hombre, crecer. Hay una parte de la Escritura, del Evangelio, que dice que Jesucristo crecía en sabiduría, en edad, sí, crecía en estatura, en sabiduría, en edad frente a Dios y frente a los hombres, ¿no? O sea, Jesucristo, hombre verdadero, aprendió aprendió a rezar. O sea, su madre y San José le habrán enseñado a rezar. Aprendió a caminar, aprendió a trabajar. Fue creciendo en ese conocimiento del mundo que lo rodeaba, como cualquier otra, como le pasa a los chicos normales, ¿no es cierto? Entonces, es para nosotros un ejemplo porque su humanidad es una humanidad verdadera. Quiso atravesar por las mismas cosas por las que nosotros atravesamos, ¿no? Una vez, refiriéndose a la frase esa de Jesús en la cruz, ¿no? Dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Un amigo me preguntó, dice, explícame cómo es esto. Yo no puedo entender que Jesús le diga a Dios que Dios lo abandonó. ¿Cómo es esto, no? Entonces, por suerte hay gente que, además de preguntárselo, da respuestas, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno... Entonces, yo escuché distintas respuestas al respecto, digamos, enfocadas desde distintos ángulos, ¿no? Clarísimamente en Cristo hay dos voluntades, la voluntad divina y la voluntad humana. Él es verdadero Dios y como verdadero Dios tiene esa voluntad divina. Y es verdadero hombre y como verdadero hombre tiene una voluntad humana. A Jesús, hombre verdadero, le costó identificar su voluntad con la voluntad divina. O sea, él como Dios tenía la misma voluntad que el Padre. Sí, porque él era Dios, tenía la misma voluntad, pero como también era hombre, le costaba hacer esa. Entonces por eso dice Jesús, no se haga mi voluntad humana, sino la tuya. Cuando dice, triste está mi alma hasta la muerte, es porque evidentemente él, desde el punto de vista humano, cuando se ve venir toda esa tormenta que es la pasión, ¿no es cierto? Su voluntad humana, su naturaleza humana, su condición de hombre verdadero, como que se revela frente a eso. No es una rebeldía, pero sí es un esfuerzo, tiene que hacer un esfuerzo enorme para poder humanamente aceptar todo eso, ¿no? Hasta el punto, muchos dicen que el sudor de sangre se produce por la violencia interior que Jesús tiene que hacerse para poder llevar adelante eso que el Padre le pide, ¿no? Eso que es la voluntad divina. Bueno, entonces, y cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hay dos, podríamos decir, como dos explicaciones que a mí me han gustado mucho, que me han cerrado mucho, ¿no? La primera es que Jesús no está diciendo lo que él sabe, no está expresando algo que él sabe, sino que está expresando algo que él siente. Él se siente abandonado. Él sabe que Dios no lo ha abandonado. Interiormente él sabe que Dios no lo abandonó, pero él siente que Dios lo abandonó. Y la otra respuesta es que él ha querido, porque uno dice, bueno, ¿por qué llega hasta estas circunstancias? Y la respuesta es porque él ha querido atravesar
por las circunstancias más extremas a las que puede llegar un ser humano. Es decir, si nosotros alguna vez estamos en nuestra vida, nos damos cuenta de que no hay nadie que humanamente nos pueda ayudar, acudimos a Dios. Y hay veces que nos damos cuenta o vemos que el silencio de Dios, que Dios está en silencio, ¿no? Entonces uno a veces también le dice al Señor, ¿no? Le dice, Dios, me estás abandonando. A veces nos surge de adentro, ¿no? Bueno, eso que a nosotros nos pasa, le pasó también a Jesús. O sea, Él voluntariamente quiso atravesar por las mismas cosas por las que nosotros atravesamos para poder acompañarnos, para que sepamos, ¿no es cierto?, que Él, el mismo Dios, ha atravesado por las cosas por las que nosotros atravesamos. Bueno, quiero cortar un cacho para, por si a ustedes se les ocurre alguna cosa para preguntar, algo que les interese, o alguna idea que se les haya ocurrido. Silencio. No, yo puedo preguntar. ¿Verdad? Es como que me surgió un pensamiento medio, nunca me había pasado. Como Jesús, no, o sea, si no hubiéramos pecado, si no existía el pecado original, no lo hubiéramos conocido a Jesucristo, o como que lo conocíamos porque teníamos íntima relación con Dios. O capaz, si el hombre no hubiera tenido el pecado original, hubiera sido similar a Jesucristo, porque cuando hablamos de que Dios viene, ¿no?, nos da a su Hijo para que el hombre se pueda asemejar a Dios, pero Dios nos creó semejantes. Entonces, bueno, nada, me encanta tu pregunta. Es decir, no hubiéramos podido conocer al Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre. O sea, si no lo hubiéramos visto, o sea, ¿en qué medida podemos ver a Dios? En la medida en que vemos a Jesucristo. ¿En qué medida podemos conocer a Dios? En la medida en que Dios se da a conocer. Cristo es la plenitud de la revelación. En Cristo se encuentra toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Yo siempre cuando les predico a las mujeres les hablo del extracto, ¿no? No el extracto de la lotería, sino del extracto del perfume. O sea, es como que uno dice, bueno, agarra un frasquito de perfume francés y uno dice, acá está todo el perfume de Francia metido en un frasquito, ¿no? Es un extracto. Entonces, bueno, toda la plenitud de la divinidad está metida, digamos, en esa persona del Verbo encarnado, ¿no? Entonces, para mí, o sea, mi respuesta, la que a mí me gusta, que no es una respuesta que la inventé yo, sino que la dijo ya Duns Scoto hace 7 u 8 siglos, y después la dijo San Francisco de Sales hace 5 siglos. Bueno, a mí es la que me cierra, ¿eh? O sea, hay autores que no, que dicen que no, y autores de mucho peso que dicen que no, pero a mí la que más me cierra es que Dios se hubiera encarnado lo mismo, porque no nos iba a privar, digamos, de esa maravilla infinita del conocimiento de Dios. Bueno, esta es lo que a mí me gusta, y además me gusta pensarlo, ¿no? También me gusta pensar, por ejemplo, ahora que estamos cercanos a la ascensión del Señor, ¿no? Este domingo es la fiesta de la ascensión del Señor. Antes la ascensión era el jueves siguiente al domingo de Pascua. O sea, hoy en la liturgia antigua, hoy sería el día de la ascensión, ¿no? Entonces, claro, ¿qué dice qué es lo que dice el credo? Resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre, ¿no? Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Es decir, ese mismo Dios que viene a la tierra sin abandonar su condición divina, sube al cielo sin abandonar su condición humana. Cuando nosotros decimos en el credo, está sentado a la derecha de Dios Padre, sí, el verbo, por ser el verbo, le corresponde,
pero el que está sentado a la derecha de Dios Padre es la humanidad de Jesús, podríamos decir. El Dios hombre, el que está en el primer lugar en el cielo de todas las criaturas, la que está más cercana a Dios es la persona divina, ¿no es cierto? Pero que a la vez es hombre verdadero, ¿no? Entonces, la unión hipostática, que así se llama la unión entre la humanidad y la divinidad, esa unión es para siempre. No es que Dios se hizo hombre y después al subir al cielo dejó de ser hombre. No. Esa unión está buenísima porque Él se unió a la naturaleza humana. O sea, no podríamos decir, no es que se puso un ropaje y que después abandonó. No. Es como que la humanidad entra en la divinidad. Está bueno eso, porque también me parece que es San Pablo el que dice, ¿no? Advocatum habemus apud patrem. Tenemos un abogado frente al Padre. Yo siempre digo que los abogados somos un mal, pero un mal necesario, ¿no? Yo soy abogado y me doy el lujo a veces de gastar a los abogados porque nadie se puede enojar, porque yo también tengo la misma condición, ¿no? Entonces, digo que somos un mal necesario, porque el abogado es el que está junto a, el abogado es el que se pone en el lugar del que es culpable, podríamos decir, ¿no? Si nosotros nos sentimos, o sabemos que metimos la pata, que cometimos macanas, etc., tenemos a alguien que nos defienda. Y el que nos defiende es el que dio su vida por nosotros, ¿no? El mismo que dio su vida por nosotros, el mismo que entregó, que nos mostró su amor hasta la más grande de las consecuencias, hasta la más grave de las consecuencias, ese mismo es el que está, digamos, como defendiéndonos, ¿no? Está como, bueno, ayudándonos, ¿no? Una vez me hizo mucha gracia, mi hermana me contó que estaba en misa y el cura había dicho que Jesucristo había venido no por nuestro currículum, sino por nuestro prontuario. Vieron que cuando uno quiere conseguir un trabajo, bueno, agarra su currículum, lo adorna un poquito, ¿no? Le pone las cosas, y pone todas las cosas buenas que uno puede hacer, que uno sabe, ¿no? Entonces, bueno, Jesús no vino para estudiar nuestro currículum y no, vino para liberarnos de nuestro prontuario. Para ayudarnos y para salvarnos, ¿no? Bueno, la palabra Jesús significa precisamente eso, Dios salva, ¿no? El nombre de Jesús significa Dios salva. El nombre de Cristo significa el ungido. Ungido es el que ha recibido una misión, ¿no? La persona que está, Cristo, ungido, recibió una misión. La misión de Cristo es esa, es la de salvarnos y de traernos la vida eterna, ¿no? Y de mostrarnos, llevarnos al Padre. Y esa es la misión que Jesús ha recibido. Bueno, hay varios títulos, van a ver si quieren, si entran en el catecismo, ¿no? Los títulos que recibe Jesús. También se dice que Él es Hijo de Dios, se dice, Él se llama a sí mismo el Hijo del Hombre, son distintos títulos que los pueden ir viendo ahí lo pueden ir viendo en el catecismo, ¿no? Bueno, nació María Virgen, interesante esto, ¿no? Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Bueno, esto forma parte también de lo que nos enseña nuestra fe, ¿no es cierto? Dice San Pablo en la Epístola a los Gálatas, cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. Interesante esto, ¿no?
porque Dios, el Verbo eterno, ¿no? Es engendrado por el Padre, sin madre. Y en cambio, Dios al encarnarse no tiene un padre humano, sí tiene una madre humana. La Virgen es la que le da a Jesús su, no su DNI, sino su ADN, ¿no? O sea, Jesús humanamente, la humanidad, podríamos decir, la recibe de María. Es precioso eso, ¿no? Me acuerdo que en el santuario donde yo me ordené, en Torre Ciudad, en España, hay un Cristo muy lindo, un Cristo de bronce. Es un Cristo clavado en la cruz, pero antes de morir, ¿no? Con los ojos abiertos. Y que el fundador del Opus Dei lo mandó a hacer, se lo mandó a un artista, que antes él le había mandado, que le había pedido que hiciera unas imágenes de la Virgen. Y entonces le gustaba, dice, porque como que el Cristo ese de Torre Ciudad se parece a las imágenes de su madre, ¿no? que este mismo autor había hecho antes, ¿no? Entonces le gustaba mucho ese parecido entre el hijo y la madre, ¿no es cierto? O sea, bueno, cuando la Virgen le dice que sí al ángel, en ese momento es el momento, lo que llama, es el momento de la encarnación, o sea, es el momento en el que el Verbo se hizo carne y habita entre nosotros. ¿Vieron cuando rezamos el ángel? Decimos, el ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. El momento en el que la Virgen le dice al ángel que sí, y aquí le esclava el Señor, hágase en mí según tu palabra, es el momento en el que la Virgen le da permiso a Dios, ¿no es cierto?, para que Dios haga su obra, ¿no? Para que Dios haga, para que el Espíritu Santo descienda, ¿no? El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y por eso lo que de ti nacerá se llamará Hijo del Altísimo. Bueno, y la Iglesia lo que enseña precisamente es que fue concebido de María Virgen. Y también dice la fe que María fue virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Es decir, que ella en ningún momento perdió su virginidad. En algunos momentos, hubo un momento en la historia de la Iglesia en la que se negó la maternidad divina, la maternidad de María. Hubo un hereje que decía que María era la madre de Cristo, pero no la madre de Dios, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene esa herejía? Porque esa herejía partía de la base de que en Cristo había dos personas. Decía, María es la madre de Jesús, pero no es la madre de Dios. Decía, entonces, ¿qué es lo que dijo el magisterio de la Iglesia? Hubo un concilio especial madre de Dios, porque es la madre de una persona divina. Es decir, ella no engendró a la divinidad. La divinidad no fue engendrada por una mujer. Dios, digamos, Cristo, el Verbo ya era Dios antes, ¿no es cierto? Pero ella engendró a una persona que es divina. Engendró según la carne, ¿no es cierto? Le dio su carne, ¿no? De la misma manera dice, no se dice de la madre, de una mujer no se dice que es madre del cuerpo, se dice que es madre de la persona. O sea, ¿quién es tu madre? Fulanita de tal, es la madre de esta persona. Ahora, esta persona era Dios antes y ahora es Dios y además hombre, pero es madre de la persona, no de la naturaleza, sino de la persona. Por tanto, se puede decir que María es madre de Dios. Se le puede aplicar el título de madre de Dios. Eso fue lo que dijo el Concilio de Éfeso. Bueno, entonces, sabemos también que la Virgen fue concebida sin pecado original.
Es decir, que la Virgen en ningún momento fue tocada por el pecado. Nosotros, o sea, el pecado original, nosotros lo recibimos en el momento de nuestra concepción, o sea, en cuanto nuestra propia madre nos concibe dentro de su seno, también viene ese pecado original. O sea, nacemos, o sea, somos concebidos con la carga del pecado original. Bueno, la Virgen, la Iglesia afirma que, no, que el pecado original, que no hubo nunca ningún contacto entre la Virgen y el pecado, que Dios la preservó del pecado original en previsión de los méritos de su maternidad. Uno de los argumentos que utiliza la Iglesia son unas palabras del libro del Génesis, donde Yahvé le dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. La mujer es María, y la descendencia de María es Jesús. Y entonces esa palabra, enemistad, significa la misma enemistad que hay entre Jesús y el mal, esa misma enemistad existe entre su madre, entre la mujer y el mal. Es decir, no hay punto de contacto entre la Virgen y el pecado, ¿no? Vieron que nosotros los seres humanos siempre estamos como navegando entre dos aguas, ¿no? El pecado original a lo que nos lleva de alguna manera es a eso, o sea que estamos, por un lado, el pecado original es como un quiebre que se da en nuestra vida, ¿no? Por un lado, nosotros tendemos hacia las cosas grandes, hacia las cosas elevadas, y por otro lado, también nos tiran las cosas más bajas, es decir, queremos alcanzar la sabiduría, queremos alcanzar el bien, pero también nos agarra la fiaca y también nos agarra las broncas y también, qué sé yo, de todo, ¿no? Entonces, el hombre, el ser humano está, podríamos decir, como dividido, está como navegando entre dos aguas, entre dos corrientes, ¿no? Había un amigo mío que era un personaje, decía: yo siempre he sido fiel a mi sinuosa conducta en pos de mis intereses personales. O sea, siempre el tipo reconocía, ¿no?, de modo abierto que vivía como navegando entre dos aguas, ¿no? Siempre he sido fiel a mi sinuosa conducta. Bueno, entonces en la Virgen no hay ningún tipo, podríamos decir, de componenda, no hay ningún tipo de mix entre lo bueno y lo malo, ¿no? Es decir, todo lo de la vida de la Virgen ha sido siempre un dirigirse hacia el bien. Ella es la llena de gracia, ¿no? ¿De dónde viene? ¿De dónde le viene a la Virgen esa impecabilidad, más que esa impecabilidad, ese ser inmaculada? ¿De dónde le viene? Le viene precisamente de la plenitud de la gracia. Llena de gracia significa que la gracia la inunda por todas partes, desde el comienzo. Desde el comienzo de su existencia, la gracia la inunda, ¿no? Cuando el ángel la saluda, nosotros en la Ave María decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, ¿no? El ángel la saluda de una manera distinta. Dice: Ave gracia plena. Dios te salve, llena de gracia. Es decir, la llama por su nombre. El nombre de ella es la llena de gracia, ¿no? El nombre propio, lo que la distingue a ella de las demás criaturas, de todas las demás criaturas, es que es la llena de gracia. Y por estar llena de gracia, porque la gracia inunda toda su persona, entonces es que ella está totalmente libre de pecado. Yo viví en Rosario varios años y los rosarinos se comen las heces. Entonces yo los quiero mucho, los rosarinos. Pero de todos modos los gasto un poco. Entonces, así como nosotros en vez de pronunciar la S, en vez de decir mosca, decimos mosca, pronunciamos la J en vez de la S. Bueno, ellos se comen las heces. Me acuerdo que un día había dos hermanos chicos y entonces estaban en un lugar juntos y uno le dice al otro: che, ¿vos te vas o te quedás? Le dice. Se morfó como 4 veces, 5 veces se morfó 4. Bueno.
Entonces yo siempre les digo, cuando recen el rosario, cuando recen la de María, no digan Dios te salve María, llena eres de gracias. Tienen que ejercer de rosarinos, cómanse la S. Dios te salve María, llena eres de gracia. Porque está lleno de gracias es como un arbolito de Navidad que está lleno de globos, ¿no? O que está lleno de guirnaldas, o que está lleno de regalos. Es decir, hay un globo por acá, una guirnalda por allá, un regalito por acá, o sea, hay un montón. Está lleno, quiere decir hay un montón de. No. Pero estar lleno de gracias no es estar lleno de regalos. Estar lleno de gracia, perdón, o sea, estar lleno de gracias es estar lleno de regalos. Pero estar lleno de gracia, de la gracia santificante, es la gracia de Dios que afecta hasta el último coronavirus, qué sé yo, hasta la última milimétrica, micrométrica sustancia del ser humano, ¿no es cierto? O sea, toda la vida de la Virgen está inundada por la gracia, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué más? ¿Te parece, padre, que ya dejemos para la próxima clase? Vale, perfecto, ¿cómo no? Bueno, entonces la hacemos también el jueves que viene a las 7. Sí, si pueden todas, sí. Buenísimo. Excelente. Muchas Buenísimo. gracias. Vaya muy Gracias, bien. Padre. Hasta luego. Gracias. Gracias, padre. Padre. Adiós. Chao.